Presentación. Hoy, bueno, primero que todo le quiero dar muchas gracias al Departamento de Ingeniería Biomédica y am, al Departamento de Ingeniería Química también por permitir y promover este espacio tan bacano para venir a compartir con ustedes. Y les vengo a hablar del microbioma y el futuro de la industria de alimentos. Entonces, la agenda que tenemos hoy es la siguiente. Les pido el favor de que si tienen alguna pregunta, la guarden para el final, o si tienen algún comentario, lo tenemos al final. Estaré muy contento de responderles. Y bueno, empecemos. Quien les habla, yo soy Juan Sebastián Gómez Torres, yo soy hijo de esta universidad. Yo me gradué de ingeniero biomédico y de ingeniero químico hace ya 8 o 9 años. Tuve un par de años de experiencia como Clinical Data Manager con protocolos oncológicos y ya en el 2021 empecé mi máster en tecnología de alimentos en Bélgica. Me gradué en el 2023 y desde entonces estoy trabajando como ingeniero de procesos en Alemania, en una cervecería. Hoy vamos a hablar de la industria de alimentos y vamos a empezar con el impacto de la industria de alimentos. Más o menos una cuarta parte, un poco más de los gases invernaderos producidos a nivel mundial provienen de la industria de alimentos. Asimismo, el 50%, la mitad de nuestra tierra habitable, está usada para la agricultura. Y el 70% del agua potable que se consume a nivel mundial se utiliza en la industria de alimentos. Por otro lado, la contaminación de esta agua potable en un 78%, casi el 80%, se debe a los nitratos que contienen los productos agrícolas para fertilizar la tierra y eso es el mayor fuente de contaminación del agua a nivel global. Y pues la industria de alimentos, en especial la ganadería y la industria de las aves, afectan drásticamente la biodiversidad. El 95% de la biodiversidad en cuanto a mamíferos es básicamente solo ganadería, exceptuando los seres humanos. Y pues en cuanto a las aves, el 71% de las aves a nivel mundial es para producir alimentos. Ya hablando específicamente de producción de CO2, podemos ver claramente que los productos que más CO2 producen son los de origen animal, empezando priorizando la cantidad más drástica producida es la carne roja y de ahí para abajo tenemos cabras, ovejas, incluso crustáceos que se cultivan en pesicultura. em, Tenemos todas las carnes producen una cantidad mucho mayor que las vegetales. Solo para dar un ejemplo, las papas producen 200 veces menos CO2 que la misma cantidad en carnes rojas. Entonces el impacto es brutal, especialmente en los productos animales. Aún más importante, tenemos que tener en cuenta que en Colombia nomás, esto es de la revista Semana 2016, se desperdician aproximadamente 9 millones de toneladas de comida. De esos, 40% se producen antes de cosechar y 20% se desperdician durante la cosecha y el almacenamiento, 20% se desperdician durante la distribución y nosotros en casa desperdiciamos 16% de toda la comida que compramos. La industria de alimentos, del procesamiento como tal, solo desperdicia un 4% aproximadamente. Hay que tener en cuenta adicionalmente que en los países desarrollados y en las capitales, la gente consume mucha más energía y alimento del que realmente necesita. Si can-
solo para tener un punto de comparación, si se tomasen solo la producción de cereales a nivel mundial, la proteína que contienen esos cereales es suficiente para abastecer la necesidad proteica de toda la humanidad. Entonces nosotros producimos muchísimo más que solo cereales y tenemos suficiente comida para todos, pero no la sabemos distribuir ni aprovechar. Y pues la cantidad de comida procesada en países desarrollados y capitales es ahora casi que todo el mercado. Muy poca alimentación viene sin un previo procesamiento. Y para finalizar esta parte les quiero mencionar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No les voy a mencionar todos, pero pues sí les quiero mencionar que al menos 6 de ellos, que son que no haya hambre en el mundo, que todos tengan salud, que el agua sea libre, limpia para todos, que tomemos una acción positiva en el cambio climático, la vida en el agua y la vida en la tierra son directamente relacionados con la industria de alimentos. Y las otras 11 partes están indirectamente relacionadas. Entonces les quería mencionar esto para que tengan en cuenta que la industria de alimentos puede tener un impacto positivo, ya sea económico, porque obviamente la industria de alimentos es un negocio lucrativo, pero también podemos tener un impacto a nivel humanitario y a nivel de desarrollo de la humanidad. Ahora a ver, ¿qué estamos comiendo? Eh, las primeras veces que se escuchó la estructuración de los alimentos, se hablaba de los 4 grupos alimenticios, que se decía al principio que era el whisky, el arroz, los frijoles y la cerveza, pero eventualmente lo cambiaron a carbohidratos, grasas, proteína y fibra. Estos grupos pues eran muy ambiguos, después se cambió a la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia, ahorita hay un montón de pirámides alimenticias y pues en esta, por ejemplo, dice que es baja en hidratos, asumo que decía baja en carbohidratos. Eh, Se tienen los lácteos y las cereales sugiriendo que se coman poco. Aquí la proteína de calidad y los aceites de buena calidad están en medio y como siempre las frutas y las verduras en la base. Pero podemos encontrar otros tipos de pirámides en los cuales tienen azúcar en consumo limitado y los cereales abajo, otros que tienen la carne como poco acá, otros tienen salchichas, otros ni siquiera los incluyen, todos los productos que son embutidos y otras muy raras como esta que le sugieren a uno comer bicicletas y patines, no mentiras. El deporte es la parte más importante combinada con la dieta para nuestra salud. Pero pues podemos ver que hay una variabilidad muy grande entre qué cereales, qué legumbres, en dónde ubicarlas, la carne, dónde la voy a poner. Y así nos lo presentaban anteriormente hace muchos años en nuestra educación sobre la comida. Pero entonces, ya desde un punto de vista más educacional, más académico, y una parte, específicamente la parte química, la comida se puede dividir en agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, cenizas y fibra. Este es un punto de vista muy estructural y muy químico, pero pues todos sabemos que los alimentos van más allá de solo sus componentes químicos. Hay una parte muy importante que es la estructura de los alimentos. Y ahí viene, poco se menciona en los libros clásicos la importancia de la fibra y la importancia de la estructura en, en el metabolismo humano. Y pues sí tenemos clases en las que nos mencionan la microbiología de los alimentos y pero lamentablemente, pues obviamente el enfoque de la microbiología de los alimentos es en la salud y en la seguridad. Entonces los alimentos están tratados de cierta manera en la que se evite un daño al consumidor al máximo. Lamentablemente al enfocarnos en salud y seguridad, estamos exterminando por completo el, con los tratamientos térmicos eliminamos todos los microorganismos que de hecho nos beneficiarían mucho para nuestra salud y para nuestro microbioma.
Entonces, sí son buenos para la salud y para la preservación. Hay bacterias que nosotros no queremos, pero tenemos que empezar a pensar y reconsiderar la presencia de microbios en nuestro alimento diario, porque es una parte fundamental. ¿Por qué? Vamos ahora a hablar de el tema central de la charla, que es el microbioma intestinal. La mayoría de imágenes las saqué para hablar de este tema, las saqué de este canal de YouTube que se llama In a Nutshell. Es muy bueno y sí, les recomiendo mucho ver estos videos en los que aprenden de una manera también didáctica sobre el tema y pues yo voy a utilizar sus visuales. ¿Qué es el microbioma? Nosotros somos, nuestro cuerpo es un ecosistema completo. Tenemos alrededor de 40 billones de células con nuestro material genético. Pero aparte de esas 40 billones de células, hay otras 40 billones de células que no son humanas y que son prioritarias y demasiado importantes para nuestra salud. Nosotros somos la estructura en donde viven estos pequeños microorganismos y el 90% de estos 40 billones de células no humanas viven en nuestros intestinos y ellos se comunican y son una parte vital de nuestra salud. Hay muchas relaciones y dependiendo de cómo hay variabilidad de ecosistemas en el mundo, cada microbioma de cada ser humano presenta una variabilidad grandísima y muchísimos tipos de relaciones como mutualismo, comensalismo, parasitismo, etcétera. Y ahí se han detectado más de 5.000 especies de bacterias tan solo en, en el microbioma humano. Entonces, la variabilidad de este tema es impresionante. En el microbioma tenemos diferentes tipos de bacterias, bacterias proactivas que nos ayudan a procesar nuestra comida, cosas que nosotros no podemos procesar y sacar energía de ellas. Hay bacterias que nos ayudan, hay bacterias que nos ayudan a crear vitaminas que nosotros solos no podemos crear y a generar antioxidantes y otro tipo de moléculas que son muy beneficiarias para nuestra salud. Hay otras que aparentan no hacer nada, que solo están ahí teniendo como apartando el espacio, pero a pesar de no cumplir una labor metabólica, ese espacio que ocupan nos ayuda a evitar que otras bacterias malignas lleguen a invadir nuestro cuerpo. Hay bacterias, por ejemplo, que cuando están bien alimentadas nos dan muchos beneficios, pero en el momento en el que cambiamos nuestra dieta pueden llegar a cambiar sus rutas metabólicas y afectar nuestra salud. Entonces, estas bacterias tienen como personas en la ciudad. A mí me gusta pensar que el microbioma es como una ciudad y así como hay muchos tipos de personas e interacciones entre cada una de ellas y una persona puede ser muy buena un día y otro día muy mala, así se comporta nuestro microbioma. Y aparte, pues hay muchísimo más. También tenemos hongos, protistas, otras especies. La cantidad de virus que hay en nuestros cuerpos y en nuestro microbioma es de trillones, estamos hablando de trillones de virus en nuestro cuerpo y un factor fundamental es nuestro sistema inmune y la manera como nos relacionamos con cada una de estas bacterias, que digamos que es la policía en esta ciudad que somos nosotros. Y los productos metabólicos podríamos tomarlos como cada acción que hace cada uno de estos organismos. Entonces, la cantidad de datos y de interacciones que pueden haber es absurdo. Y no tengan en cuenta que esto, pues la variabilidad ya la mencioné varias veces, factores genéticos, inclusive la forma en la que llegamos al mundo, si el parto es natural o por cesárea, afecta drásticamente nuestro microbioma. Y cada persona puede tener muy diferentes microbiomas. Algunos son funcionales, otros no son tan funcionales y están muy relacionados con temas muy interesantes en nuestra salud. Por ejemplo, bueno, así como lo que nosotros hacemos afecta a nuestro microbioma, lo que hace nuestro microbioma nos afecta a nosotros. Y esto se ve en la ruta principal, es el nervio vago que baja por nuestra espina dorsal a muchas partes de nuestro cuerpo, incluye nuestros intestinos. Y antes se pensaba que la comunicación era siempre el cerebro como adquiriendo información de nuestro cuerpo
y diciendo como, ok, le va a dar hambre y nuestro cerebro comunicándonos hacia abajo. Pero resulta que el 90% de la comunicación es al contrario, es de nuestros intestinos mandándole señales hacia nuestro cerebro. Había un estudio que mostró que el 90% de la producción de serotonina de hecho es producida en nuestro intestino por microorganismos. Y la serotonina es clave para nuestro bienestar mental y de la manera como nos comunicamos con los demás. Y esto viaja, esta serotonina, todavía no se sabe exactamente el por qué, pero sí se sabe que esta comunicación pasa de nuestros intestinos hacia nuestro cerebro. Y por ende, hay estudios que relacionan con depresión, inclusive con Alzheimer. Los primeros síntomas de pacientes con no Alzheimer, sino demencia, los primeros síntomas en una etapa temprana de su vida es la, la molestias gastrointestinales. Entonces, hay muchísimos estudios ahora, por ejemplo, inclusive en nuestro rendimiento físico y deportivo. Microbiomas que procesan mejor el ácido láctico nos pueden ayudar a tener un mejor performance deportivo. Entonces, para los atletas esto es supremamente interesante. Para nuestro departamento de biomecánica esto también es supremamente interesante. Los efectos de nuestro microbioma en nuestro apetito también afectan, dependiendo, si nosotros comemos mucho azúcar, vamos a cultivar bacterias que nos piden más azúcar y vamos a caer en un círculo vicioso de una mala alimentación. Pero de la misma manera, si consumimos una buena dieta, las bacterias que cultivamos adentro de nosotros nos van a seguir pidiendo esta buena dieta y vamos a mejorar nuestra salud. Ahora bien, las aplicaciones a futuro de específicamente el microbioma, tenemos un potencial gigante ahora con la llegada de la inteligencia artificial. La cantidad de datos y uno de los motivos por los cuales estudiar el microbioma era tan complicado y a pesar de que se sabía que era importante, era muy difícil procesar esta información, es porque estamos hablando de el ADN de miles de bacterias combinado con las proteínas que están produciendo en ese momento y herramientas como simples PCR no daban para la variabilidad de datos que se tenían antes. Ahora con técnicas como Next Generation Sequencing, se tiene la posibilidad de adquirir todo el material genético de un microbioma, inclusive el ARN mensajero y los metabolitos, inclusive hasta las proteínas. Pero en este caso estamos hablando de tanta información que tenemos que basarnos y apoyarnos con inteligencia artificial para procesarlo. Ya se está haciendo y, por ejemplo, para predecir el riesgo de cáncer, ya hay estudios que están relacionando el microbioma con posibilidades de tener cáncer a futuro. Entonces, como les mencioné, la cantidad de datos nunca había sido posible procesar hasta hace menos de 5 años. Las rutas metabólicas y sus interacciones son exuberantes en el número. Y no es que la inteligencia artificial vaya a descubrir esto por sí sola, necesitamos profesionales que de verdad entiendan el, la cantidad de interacciones entre proteínas y diferentes especies que se pueden tener en nuestro microbioma. Pero entonces, ¿se puede mejorar el microbioma? Definitivamente sí. Todos hemos escuchado de probióticos y de consumir así la bacteria que produce ácido láctico para mejorar nuestro microbioma, pero estos son intentos tempranos. En el tema de mejorar el microbioma todavía hay un montón de misterios porque lo que ayuda a bacterias buenas en una persona puede ser en otra persona. Entonces, la medicina que es preventiva y enfocadas al individuo van a ser posibles en el futuro con análisis de datos personalizados. La higiene, obviamente, lavarnos las manos y durante el tiempo de COVID el hecho de que nos echemos todo el tiempo alcohol en las manos puede deteriorar nuestro microbioma porque no estamos teniendo un ingreso de células buenas
la variabilidad nos va a mejorar el microbioma. Y se puede compartir el microbioma. Eso es demasiado importante porque eh, entre la variabilidad está como el beneficio de un microbioma saludable. Pero ahí se llegan a extremos. Hay startups en este momento que están empezando a hacer transferencias de material fecal para mejorar el microbioma de las personas. Entonces, hay la manera en la que se estudia el efecto y de que ya es un hecho que el microbioma puede ser transferido y los beneficios pueden ser transferidos. Por ejemplo, en ratoncitos gorditos les ponen microbioma de un ratón saludable y el ratón gordo empieza a adelgazar mucho más fácil porque el microbioma saludable ya ingresó en su sistema y le ayuda a mejorar y regular su, su metabolismo de una manera más rápida. Y hay muchos startups en el momento que buscan unicornios, les dicen, son personas que tienen una muy buena salud, que casi no se enferman y tienen un muy buen metabolismo y están estudiando su materia fecal para descubrir qué es el concepto como tal de un microbioma saludable. Ya cambiando el tema un poco y volviendo a la industria de alimentos, hay que tener un cambio estructural significativo en lo que es la estructura de nuestros alimentos. Ahorita, últimamente con las revoluciones industriales y con la capacidad de extraer material puro, estamos extrayendo proteínas puras, azúcar puro, extraemos almidón puro y lo estamos mezclando de una manera muy simple, creando pan, creando otros tipos de productos que no tienen una estructura que nos beneficia naturalmente en nuestro cuerpo. Si comparamos un grano de arroz o un grano de trigo, ellos tienen una estructura muy específica y la grasa y el azúcar está contenida en lugares muy específicos que cuando la consumíamos era capaz de atravesar nuestro sistema digestivo de una manera completa y nuestro microbioma estaba feliz con este tipo de estructuras. Ahora que tenemos el azúcar totalmente disponible, el almidón totalmente disponible, nuestros alimentos están llegando al 10% de la zona inicial de nuestros intestinos y el resto empieza a verse afectado y el microbioma se ve sin nada de alimento y empezamos a tener problemas de salud como alta tensión, los problemas de colon nunca habían sido tan altos como en estos momentos y eso se debe a una falta estructural. Y la fibra que nosotros consumimos no es alta, solo en países que no están tan desarrollados, que consumen una cantidad alta de leguminosas y de productos no procesados, consumen buena fibra. Entonces, ahí les voy a hablar un poquito de mi tesis de tecnología de alimentos para mi maestría y es la posibilidad de que de una manera industrial, con em, conocimientos de nanotecnología, se estructure la proteína y los productos que ya han sido em, extraídos puros para crear estructuras que sean capaces de soportar los pHs y los cambios que tenemos en nuestro intestino y si asemeje o si copie la estructura de alimentos naturales y de esta manera podemos tener un microbioma mucho más saludable. Bueno, si quieren después les cuento sobre cómo se estructura, cómo se puede llegar a estructurar proteínas de soya. Pero pues la idea general que lo que les quería mostrar acá es que dependiendo de la temperatura y el proceso de estrés de cizalla, la estructura puede cambiar drásticamente en productos procesados.
Y otro tema supremamente interesante para el futuro de la industria de alimentos es el uso de insectos. Los insectos cultivados pueden llegar a ser una solución drástica para muchos problemas de la industria de alimentos. Ellos son mucho más, ellos son mucho más ecológicos, no producen tanto CO2, casi mínimo, y ellos se alimentan de productos que son desechos para nosotros. Y en este momento ya hay bastantes productos en el mercado que utilizan proteína de insectos para alimentos para perros, por ejemplo. Eso es fácil de encontrar en este momento relativamente. Pero yo le pongo 5 años que vamos a empezar a ver estos productos en productos humanos. No los vamos a ver como insectos que lleguen a nuestra cocina, sino se van a procesar, se va a generar un polvo que es la proteína y pueden llegar productos como salchichas o hamburguesas con un impacto ambiental mucho menor y con unas capacidades nutricionales mucho mejores. Entonces, solo para darles un ejemplo, aquí en el blanco de nuestra derecha está lo que un humano necesita de aminoácidos esenciales. En la mitad está lo que llega a tener la proteína de insectos y en el otro lado lo que tiene la proteína de la carne. Lo que es más importante que hay que resaltar es que en todos los casos, la cantidad de aminoácidos esenciales es mayor a lo que necesitamos. Entonces, cubre nuestras necesidades fisiológicas. En algunos casos es más que la carne de res, en otros casos es menos, pero puede cubrir todas nuestras necesidades de aminoácidos esenciales. Entonces, mm, esta proteína va a estar presente en nuestras dietas y nos va a solucionar muchos problemas de economías circulares y sostenibilidad. Y ya para finalizar, les quiero hablar sobre dieta y salud. Entonces, con todo lo que les mencioné anteriormente, es fácil intuir que tenemos que repensar, volver a preguntarnos qué son los alimentos y qué nos hace bien para nuestro microbioma en el día a día, ya que es una parte primordial de nuestra salud. Ya no se hablan de pirámides ni de grupos alimenticios, sino se habla de la importancia de la estructura y de la fibra y de cómo un pan que está hecho de cereales, si está ultra procesado y si no hay estructura, nos va a hacer más daño que un pan que venga con los granos completos. Y esta fibra y la fibra combinada con una buena combinación de proteína y azúcares nos ayuda a disminuir enfermedades crónicas como hipertensión, inclusive llegar a evitarnos problemas con cáncer. Por el otro lado, las comidas ultraprocesadas están ya directamente relacionadas con el aumento de estas enfermedades crónicas, con desarrollos de cáncer e inclusive con depresiones y nuestra salud mental. Em, este gráfico es demasiado complejo, pero pues quería mostrar, no tienen que verlo cada detalle, pero es muy claro que las comidas procesadas hay que evitarlas en el futuro de la manera que las estamos procesando, porque no quiere decir que toda comida procesada sea mala, es cómo la estamos procesando. Si procesamos bien, si llegamos a hacer estructuras buenas y no le ade- adicionamos sustancias dañinas, podemos llegar a tener comida procesada que nos beneficie. Y ya en lo que es muy claro es lo que les comentaba de los embutidos, las comidas con muchísima grasa y los lácteos que vienen con la parte grasosa de la leche, hay que evitarlos al máximo. Inclusive esto está corroborado por la Organización Mundial de la Salud, que inclusive la carne roja hay que evitarla un poco. Ya cuando hablamos de carnes buenas, hablamos de pescado, hablamos no tanto de pollo, pero más que todo pescado. Y
los granos hay que consumirlos sin procesarlos. No es lo mismo consumir trigo en la harina de trigo que está supremamente pequeña y que el cuerpo se va a demorar un segundo en procesarlas, a consumir los granos completos. Y en este sentido es que se está reestructurando la dieta en los días de hoy. Y un factor demasiado importante que lo quise dejar para el final para que también les quede muy claro es los productos fermentados. La, los productos que están fermentados nos aportan un beneficio gigante, especialmente en nuestro microbioma, al estar ingiriendo microorganismos y variabilidad. Hay un riesgo en fermentar las cosas en la casa, por eso ya no se hace tanto, pero la consecuencia de no consumir ningún producto fermentado es lo que estamos viendo hoy en día, que es solo comida procesada y estéril. Entonces tenemos que encontrar un intermedio, encontrar manera de procesar nuestros productos en casa, fermentarlos un poco y de esta manera encontrar un equilibrio más saludable en nuestra vida. Les dejo un dato sobre un paper que habla específicamente sobre esto para los que estén interesados. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por asistir a los que vinieron y si tienen preguntas, soy todo Dios. Una pregunta. Sí. Es que se me hace muy interesante el hecho de cambiar como toda esta industria de la carne y la carne roja, que es algo como ya tan arraigado ya culturalmente. Siento que sería como, bueno, la pregunta sería, ¿cómo responde la industria a cambiar eso? Porque digamos también en la parte de sostenibilidad que se mencionaba, digamos, para crear, tener, o sea, en Colombia, digamos, hay media vaca por una hectárea de tierra. Digamos, eso nos afecta mucho en el Amazonas, nomás poniéndolo ahí en Colombia. Entonces, pues me gustaría saber cómo sería ese proceso a cambiar eso, como de cambiar, digamos, hacia la proteína de insectos, que se me hizo muy interesante. El- lo principal en mi percepción y en mi experiencia es el mercado se mueve con la economía. En el momento que seamos capaces de producir insectos de una manera barata y que la proteína, que hayan industrias que los colecten, que los cosechen y lo vuelvan proteína y esto sea barato y hayan startups haciendo esto y hayan productos para humanos y que se compren harto, en el momento que eso pase, que sea más barato que comprar carne y que por la ciencia nos dice que va a ser evidente que va a ser mejor para la salud. Cuando el mercado cambie, obviamente va a pasar lo mismo que con el petróleo. Va a haber un lobby que se va a oponer al cambio, pero lo mismo que está pasando ahora con los carros eléctricos, como si hay un beneficio, si hay más economía, si hay un beneficio para el ambiente, en el momento que el mercado se dé cuenta de eso, va a haber un cambio. Pero entonces lo que necesitamos es empezar a, a desarrollar el cambio, a hablar al respecto, a que la gente, obviamente también hay un prejuicio a comer insectos, entonces instruir, volverlo normal. Pero sí va a haber un cambio y un lobby, eso no va a ser un cambio fácil. Yo lo comparo, yo creo que es una buena comparación con lo de los autos eléctricos. ¿Más preguntas? Ya, bueno, de Cristian. Contesto pues esta primero entonces. Eh, Además del kefir, ¿qué otros alimentos fermentados conoces para el consumo diario? Eh, por ejemplo, el sauerkraut, que eso es alemán, se puede uno coger un repollo y de hecho se puede hacer con repollo o con la mayoría de vegetales. Hay libros para eso y el kimchi también. Ah, eso es el kimchi básicamente. Lo que se hace es, eso se encuentra, la receta es relativamente fácil en internet y consta de meter verduras en agua con una cantidad bien específica de sal y
un poquito de vinagre, se tiene que dejar en la superficie no puede quedar ninguna parte de la verdura en contacto con aire y ahí se crea un cultivo natural de fermentación espontánea con ácido láctico, lacticus, se me olvida el nombre de la bacteria, pero esa es la manera que se fermentaba, que hemos fermentado los humanos de manera clásica. Y obviamente, pues sí, yo viniendo de la industria de la cerveza, tomar cerveza que no sea filtrada viene con un montón de beneficios, pero pues esta cerveza es muy difícil de encontrar. Gracias por la pregunta, Cristian. Me da mucho gusto verlo. Em, Juan Sebastián, un par de preguntas que yo tengo curiosidad. Si nos cuenta un poquito más de lo de los trasplantes fecales, porque en un momento tuvieron un auge tremendo. No sé si se ha demostrado que tengan beneficio, si a las personas a las que los sometieron a esto de una forma un poco extrema. No sé si mejoraron porque de pronto puede ser beneficioso para personas no tan extremas en eso, pero me da curiosidad y un poquito lo que implica ese proceso y cuánto se demora una persona en cambiar la microbiota. Le voy a hacer las preguntas de una vez y le paso el micrófono. Em, Esa es una. La segunda, tenía curiosidad del tema de la microbiota durante el parto. Y hay una protección a nivel externo al pasar por el canal vaginal, pero me gustaría que me cuente un poquito más del tema de la microbiota y qué es lo que pasa. Y de pronto, si usted hace algún comentario sobre la lactancia materna versus la lactancia de tarrerna. Eh, y, y no sé si de casualidad usted nos dice por qué el tema este de la fermentación, que es algo tan básico que algunas culturas, nosotros no tenemos aquí una cultura de fermentación, pero el Medio Oriente y eso y los mediterráneos sí tienen una cultura amplia de fermentación que de pronto está asociada con la longevidad y eso. ¿Qué es lo que hace? Usted medio lo mencionó, pero ¿por qué aquí ese tipo de cosas no son? O sea, los coreanos con el repollo y los del Medio Oriente con los vegetales. La primera pregunta con respecto a los trasplantes fecales, sí hubo un auge muy grande, sí estuvo, a mí inclusive una vez en internet, en Instagram, alguna vez me salió como considera ser un unicornio y si le podríamos pagar, si usted resulta ser uno de ellos, le pagamos muy bien. Y me causó mucha curiosidad. Pero mientras hacía la presentación y mientras leía un poco al respecto, sí se llegó a un punto que es lo que mencionaba de la variabilidad tan absurda que tiene el microbioma. El, hay, hubo un caso que leí que cuando a una persona obesa se le transfiere el sistema en un microbioma saludable, empieza a procesar mejor la insulina, pero baja mucho de peso. Creo que ese era el caso, no estoy 100% seguro, pero entonces, como no es que nosotros pongamos en una ecuación x más y igual z, sino que es la cantidad de variables es mucha y no se sabe exactamente cómo combinarla. Por eso, la implementación de inteligencia artificial y ver la salud como personalizada, coger el microbioma de esa persona, ver cuál es el perfil de su microbioma y cómo va a reaccionar ante un injerto de microbioma, es, todavía no se sabe a ciencia cierta. Si van a haber personas y como todos somos personas, somos muy variables, entonces puede que haya un 80% que le sirva, otro 20% que no. Y si hay microbiomas que son totalmente resilientes, que se les pone lo que sea y ellos vuelven a lo mismo. Hay otros que cambian, pero siguen saludables. Hay otros que están enfermos, cambian y siguen enfermos. Entonces, la variabilidad todavía
hay que meterle mucha investigación y por eso lo metí en el tema de que es a futuro, porque con la inteligencia artificial estoy seguro que se van a encontrar esas rutas. Y la cantidad de plata que se le metió a esto de los injertos fecales y de las diferentes maneras que lo están haciendo va a haber va a haber algo ahí en el futuro para mejorar nuestro sistema inmune. La otra pregunta era con respecto a a la lactancia y a la manera del parto. Entonces, sí está demostrado que cuando se nace por cesárea, por el hecho de que el niño no entra en contacto con la piel, y suena un poco raro y otra vez escatológico, que durante el parto, en la mayoría de ocasiones, la mamá también defeca durante el esfuerzo del parto. Y ahí es donde más se adquiere un microbioma saludable. Entonces, escuché, de esto no sé qué tan real sea, pero lo he escuchado más de una vez, que niños que nacen por cesárea les untan popó de la mamá y mejora el microbioma del niño. Porque, pues no sé, yo hace poco lo noté que nosotros somos una superficie, tenemos una única superficie, nuestra dermis aquí cambia en la boca y es la misma superficie que tenemos en la piel la que resulta convirtiéndose en nuestros intestinos. La piel se comunica con nuestros intestinos también de cierta manera. Entonces, eso pasa en los niños que nacen de diferentes maneras. Y el tema de la cultura de la fermentación, por ejemplo, ¿es la conveniencia lo que más nos afecta? Porque acá tenemos ahora los productos procesados son baratos y fermentar requiere un trabajo. Eso tenemos que cambiar la cultura de esforzarnos por nuestro bienestar. Y nuestras costumbres milenarias, por ejemplo, la chicha puede ser excelente fuente de microorganismos, pero pues las industrias grandes, aquí hubo un lobby gigante para demonizar y ridiculizar a a la chicha cuando llegó la cerveza. La industria de la cerveza decía que los que tomaban chicha son los indios y así nos fueron quitando esta parte cultural de nuestro, ¿cómo se llama esto? De nuestra agronomía, de nuestra parte de nuestra cultura de comida y gastronomía, de nuestra gastronomía, gracias. Y esto era primordial y era muy natural para nosotros, pero ya no lo hacemos. Entonces es como apropiarnos de la cultura que hay detrás de la comida en pro de nuestra salud. En mi casa, mi mamita hace poco empezó a hacer kefir, que es con unos honguitos, que este tipo de fermentaciones, promoverlos son fáciles de hacer, no son muy beneficiosos. Entonces, hay que educar la manera en que comemos. En muchos países de primer mundo eh, se educa en el colegio y se le da prioridad al tema de la nutrición. Colombia, en mi caso, en mi colegio nunca me hablaban de nutrición y de comida. Solo, sí, la parte química de las matemáticas, que son importantes, pero pues saber qué comer todos los días es imperativo para nuestra salud. Y creo que esas eran todas las preguntas. Ah, lo de la lactancia, sí. L- yo lo compararía con lo de limpiarse las manos todos los días. Si uno se está limpiando las manos con alcohol todo el tiempo, se disminuye el potencial del sistema inmune, se debilita el sistema inmune. Si en vez de un pezón de mamá que es humano y tiene un microbioma también en la piel, el niño lo va a estar ingiriendo y va a estar adquiriendo nuevas bacterias y en vez de eso se tiene un biberón que lo pringan, el niño no va a tener ese beneficio de un microbioma que está constantemente ingresando. De hecho, nosotros también tenemos un microbioma en la boca y lo de compartir el microbioma, besarse, puede empezar a mejorar el microbioma de la boca. De hecho, ya iba a hacer un chiste con eso, pero me arrepentí en la presentación, que inclusive Bad Bunny estaba promoviendo el,
la transferencia de microbiomas. Y listo, creo que esas eran las preguntas. De pronto también tiene que ver con que no hayan estaciones aquí. Todos los alimentos están disponibles siempre y no hay cultura de conservarlos. Puede ser, ¿no? Ajá. Y entonces como no lo tenemos la chicha de pronto sí, pero hubo toda esta transformación, pero en otro tipo de alimentos no, pues está bien difícil de pronto introducirlo ahora que ya está tantas opciones por otro lado. Ujú. A ver, leemos. Tengo entendido que durante la gestación la microbiota vaginal materna cambia y se observa un aumento en la abundancia de bacterias lactobacilos involucradas en el metabolismo de la leche materna, lo que favorece en el metabolismo del recién nacido, por lo cual en los partos por cesárea este proceso no ocurre de la misma manera. Ok, suena como un dato interesante. Lo que yo vi del microbioma de los bebés es que pues obviamente es muy sensible y por medio de la placenta cuando ellos están en desarrollo, muy pocas, la placenta es muy celosa y no deja entrar casi nada de bacterias, es básicamente casi lo mismo que la membrana cerebral y es solo en el momento en el que el niño sale que empieza a tener contacto con bacterias. Y el, por el lado específico de la leche materna, no tengo mucho conocimiento. Ahí sí agradezco mucho el dato, pero no tengo más, no puedo comentar de una manera acertada. Muchas gracias, asistente anónimo. Todavía nos quedan 5 minuticos. Si tienen más preguntas, un placer para mí. En la empresa lo mencioné cuando llegué. De hecho, por ejemplo, la, la cerveza deja una cantidad absurda de material cuando se cocina ¿cómo se llama? La cebada. Toda esta cebada queda a un lado. Sí, y esto podría ser perfectamente usado para cultivar grillos. Eso es material perfecto para cultivar grillos. Pero por el tema de regulaciones en Alemania es demasiado complejo poner un negocio alterno porque ya si vas a cultivar comida, aparte de la cerveza, tienes que cumplir una mano de regulaciones que ya no es. Entonces esto lo están utilizando para alimentar vacas, que también es lo mejor que le puede pasar a las vacas recibir esta cebada. Y no sé, pues sí, yo promuevo mucho, nosotros hacemos cerveza que no está filtrada y ahora yo soy un amante ferviente de promover la cerveza sin filtración porque dura menos en la estante, pero pues es más opaca y tiene un sabor más fuertecito, llena un poquito más y es beneficioso para nuestro sistema inmune. Pero entonces se podría educar más, se podría poner como en las etiquetas como esto es bueno para tu sistema inmune cuando no está filtrada, pero no hacemos más que eso. ¿Qué hace con el subproducto del proceso de la cerveza? Yo creo que sí, como esté bien el subproducto de la cerveza, queda, de hecho, la mayoría es fibra. Entonces sería demasiado bueno hacer esa línea de producción en las cervecerías y tener un pan demasiado saludable con mucha fibra, porque ahí se le disminuye la cantidad de azúcar en el proceso de la cocción para la cerveza y quedaría un pan muy, muy chévere. Tiene toda la razón. Otra pregunta. ¿Cómo se mide o se cuantifica? Esa es una muy buena pregunta porque lo que he repetido varias veces es que la variabilidad de nuestro sistema inmune no nos permite tener una cuantificación básica. Lo que sí se sabe es que una persona que no se enferma tanto, que cuando uno come y las personas que les duele mucho el estómago, de hecho inclusive problemas constantes en la piel pueden estar relacionadas a un sistema inmune no tan saludable. Entonces,
inclusive en lo que les mencionaba que hay relaciones claras entre el microbioma y depresión, el sentido del humor, en el ánimo en general, pueden ser síntomas de que el microbioma necesita un cambio. Y se podría tratar de mirar con purgarse, era lo que hacíamos antes, y esperar a que llegara algo nuevo. Pero pues ese precisamente lo mencionaba en el tema del futuro de la industria de alimentos, porque todavía necesitamos encontrar esas maneras de cuantificar cómo es uno bueno, cuantificar cómo es uno malo y cómo mejorarlo. Entonces, esa pregunta es muy buena y solucionarla es lo que se viene a futuro. ¿Cómo fue mi camino para llegar a la empresa? Yo estudié en Bélgica, allá conocí a mi pareja, que es una chica alemana, y ella me ayudó a conseguir el trabajo en una cervecería de Alemania, que es un pueblo muy pequeño, y de esa manera fue que llegué a el norte de Alemania a la industria, al nicho que es tan cerrado de la industria de la cerveza. Estamos trabajando sobre productos ya hechos y cómo mejorarlos, pero pero cómo hacemos nuevos productos usando el microbioma y los desperdicios que existen. Eh, una de las maneras más sencillas sería que estos productos en cierto punto sean fermentados. Hay una diferencia muy grande entre probióticos y microorganismos. Si, si los productos son esterilizados antes de ser empacados, la mayoría de microorganismos van a perecer, pero muchos de si los microorganismos estaban vivos ahí antes, puede que lo que los ayudaba a estar vivos siga estando ahí para beneficiar a nuevos microorganismos una vez entren en nuestro cuerpo. Y usar los desperdicios que existen para esto. En Colombia tenemos una biodiversidad muy grande y cantidad de fibra absurda, por ejemplo, en pepas de aguacate, en la pepa del mango, que si se haya una forma de industrializar estas fibras para combinarlas con los productos como el almidón y el azúcar y todas estas proteínas que ya están extraídas, combinar esto para que le dé fibra a los productos procesados puede beneficiarnos drásticamente. Y eso es solo una idea en ese momento que se me ocurre, pero pues me imagino que hay muchas otras maneras de innovar en innovar, crear nuevos productos que sean beneficiosos para el microbioma. Me sigo repitiendo la palabra clave ahí es fibra, que sea capaz de pasar por todo nuestro intestino y alimentar todo nuestro microbioma. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo tengo tiempo. Lo busqué para la presentación, la diferencia entre microbioma y microbiota, pero pues es más lingüístico. Es el, la cantidad de microorganismos que tenemos. En lo que me respondió a mi Google. Yo me inclino más en español creo que se dice más microbiota, me inclino más yo a microbioma porque se parece al inglés microbiome. Pero de lo que busqué por encimita no había diferencia. Listo, cerramos acá. Muchísimas gracias a todos por venir, la pasé muy bien, me encantó compartirles todo y espero les sirva para conocer el microbioma adentro. Chao, todos, gracias. Muchas gracias. Esto que lo hago acá.